que lo que aquí sucederá lo influenciará. La verdad es la siguiente: el Creador no nos dejó solos, nos dio el manual del éxito y cómo actuar en nuestro mundo para conseguir la cura divina, conseguir la bendición económica, familiar, conyugal, conseguir todas las bendiciones. Y no es difícil, al contrario, es fácil. Hoy Dios me usará para traerle una palabra de fe, y esa palabra de fe le abrirá los ojos. Puede escribirlo. Hay algo importante que sucederá en su vida. Me gustaría que pensara en ser mi amigo personal. El grupo de amigos personales son las personas que se comunican conmigo y todos los meses les mando una revista llamada Carta Viva, del Dr. R.R. Suárez. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, en el culto anterior hemos comenzado una serie muy bendecida del Salmo 101. Y mi corazón ha vibrado mucho porque aquello que entendí de lo que Dios me dio en ese momento fue una gran bendición. Una reunión es buena cuando la palabra de Dios se abre, cuando la entendemos. La reunión puede ser, digamos, que emocional, muy emocional, no sé bien cómo decirlo, en que las personas lloran, en que las personas se van con un aire bastante feliz, alegre, pero si no tuvo la palabra de Dios, no le valió de nada. La palabra de Dios tiene el poder en su interior. La palabra de Dios nos mantiene en el buen camino, la que nos guarda de los peligros que nos asaltan a todo momento. Por tanto, vamos para el Salmo 101. Está escrito así: misericordia y justicia cantaré, a ti, Jehová, cantaré. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Hasta aquí lo hemos visto en el culto anterior. El rey David, que es el autor de este salmo y de la mayoría de los salmos, además de rey y un guerrero muy victorioso, muy exitoso, el rey David además actuaba como profeta, traía las revelaciones de Dios. Y aquí fueron varias. La primera la hemos visto. Es que debemos cantar, no para que todos digan: oh, esta iglesia canta bien, aquel hermano canta maravillosamente bien. Hablando de esto, me recordé el caso de un hombre que ya no está más en nuestro medio. Una vez yo estaba allí, era un culto bendecido, y cuando cantábamos un himno, él cantaba más alto que toda la iglesia, pero el pobre no era muy afinado, ¿sí? Yo bromeé con él que tenía buena voz. Después el pastor me dijo: doctor, ¿por qué le dijo eso? Ahora quiere cantar más que los demás. Yo dije que el hermano tenía una voz bendecida, pero para que entendiera que debía cantar igual a los demás. Pero debemos cantar. David dice así: misericordia y justicia cantaré, a ti, Jehová, cantaré. ¿Qué quiso decir? Que debemos cantar para Dios, hermanos, expresar realmente lo que está en nuestro corazón, nuestra gratitud. Y si no sabemos cantar bien, o sea, cantemos juntos con los demás, que así uno ayuda al otro. O si no, oremos a Dios, agradeciendo la misericordia, el acto bondadoso de Dios que no preguntó quiénes éramos o quiénes podríamos ser, pero nos amó, nos guardó, nos protegió y lo sigue haciendo para que no nos perdamos. Y además la justicia de Dios, aquella decisión que fue tomada, y cuando la entendemos y tomamos esa decisión, la cosa funciona. Por ejemplo, el perdón de los pecados. Nunca deje que el diablo lo engañe, que Dios no lo perdonará. Si es sincero y confiesa sus pecados, es juicio, declaración de Dios, será perdonado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sanidad divina. Nunca acepte que este mal es una lección de Dios en su vida. No, es mentira. Dios tomó todas nuestras enfermedades, las puso sobre Jesús y se las llevó, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Siempre es y será la voluntad de Dios de que sea sanado. La justicia de Dios debe agradecérsela, apropiarse de ella, o en forma de música agradeciendo, o en oración
bendiciendo al Señor. Bien, David dice en el versículo 2, le estoy dando una repasada: entenderé el camino de la perfección. Cuando Dios me abre el entendimiento sobre cualquier revelación de la Biblia, aquel es un camino que Dios le abrió a usted. El camino de Dios nunca es tumultuado, nunca tiene desvíos. El camino de Dios es perfección, es plano, seguro. Pero usted y yo debemos hacer lo que entendió David. Debemos comportarnos con inteligencia. Sí, yo soy de Dios, el día que Él quiera me sana, me bendice. No. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea que debemos hacer estas tres cosas. Si quiero una bendición, la debo pedir. Voy a buscar la bendición de Dios. Tengo que golpear para que la puerta se pueda abrir, y si lo busco lo encontraré. Por tanto, Dios no quiere a nadie incrédulo en la fe. No, Él sabe quién soy, sabe mi dirección, mi teléfono, sabe cuántos cabellos tengo en la cabeza. Cuando desee me bendice. ¿Sabe cuándo será bendecido? Nunca. Decídase hoy, hoy haré la diferencia, y lo logrará. Ahora vamos a la materia nueva. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Qué es mi casa? Mi casa es este entendimiento, casa espiritual, que Dios me dio, en el cual estoy protegido, en el cual Dios me visita, donde le rindo culto a Dios. No puede rendir culto a Dios en aquello que piensa que es. Todo debe venir de Dios. Jesús dijo: gloria de los hombres no recibo. No recibo testimonio humano. El hombre no tiene nada para darle a Dios. Es mucho más. Si va a un país muy pobre, las personas se alegran, pues tienen un gran progreso, que allí está todo desarrollado, pobrecitos. Cuando lleguen a un país desarrollado, lo ven y dice: Dios, ¿cómo las cosas son distintas? Cuando usted intenta hacer algo, puede creer que es bueno, pero no tiene nada que ver, hermano, con lo que Dios desea para usted. Debido al pecado, el hombre se ha corrompido. Sus acciones son corruptas. Dios es muy santo, muy puro, y no consigue recibir estas cosas. Por eso es necesario que Él nos visite, que nos inspire, que nos enseñe a hacer todo. Si oímos una canción de cualquier religión y la examinamos fielmente, puede tener una melodía fenomenal, puede haber sido escrita por una persona que sabe escribir, hecha para recibir nota 10 por quienes saben examinar una música, pero no habla el corazón. Cuando las cosas son de Dios, uno canta, deseamos cantar más, nuestra alma se abre. Por eso todo debe venir de Dios, nuestra casa, y necesitamos ver que esa casa sea construida por el Señor. David entendió que la revelación que Dios le dio era su casa. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Hermano, no deje envolverse por la mentira, ¿sí? Que el engaño lo envuelva, no deje que ningún pecado lo asalte. Si esto está sucediendo, usted perderá la bendición de Dios. Dios le dio la casa, pero usted no podrá andar en ella con Dios si no es sincero. Si lo siente de Dios, acéptelo. Si no es de Dios, rechácelo. Esto no me interesa, esto no sirve para mí, pues son trampas del demonio para robarle la felicidad. Y él está actuando en todas partes. Ya he visto que santos de Dios han caído en grave pecado. ¿Y por qué han caído? Porque no han sido sinceros. ¿Sinceros con qué? Con aquello que Dios dice. Si el Señor dice que el pecado no sirve, amigo, lo que está sucediendo en su vida de pecado es obra del diablo. Él quiere acabar con su vida. El diablo es mañoso. Estaba recordando un caso de una pareja de médicos que no se conocían, pero fueron a trabajar al hospital.
Y allí había un cuarto de descanso, pero en la santidad, solo esperando la emergencia, pues estaban de turno. Cada uno acostado en una camita, dormían un poco, descansaban y fueron conversando, y se convirtieron en amigos. Y la amistad fue aumentando. Y un día él vio que ella estaba con un problema. ¿Qué tienes? No, no es nada. Dímelo, soy tu amigo. No es un problema familiar, déjalo. Con tu esposo, ¿sí? ¿Con quién podría ser el problema familiar? Ahí él comenzó a darle unos consejos y empezó a ser gentil. Y empezaron con todo esto y no sé qué más y tal. Y un día ella estaba triste. ¿Por qué estás triste? Es mi cumpleaños y él ni me felicitó. Él se fue a comprarle un bonito anillo para ella. Y cuando llegó a su casa, y el marido le dice, dime, ¿qué anillo es ese? Bien, ya que nadie se acordó de mi cumpleaños, yo misma me lo compré. Ah, sí. Me has dicho que no tenías dinero, es que hace unos días cuidé de un anciano, un turco, y él me dijo que no tenía mucho para darme, pero su corazón era grande y me dio dinero. Lo dejé en la cartera, me acordé y fui y me lo compré. Yo estaba mintiendo. Y con el paso del tiempo sucedió lo que no debería haber sucedido. Esa persona no anduvo, no entendió el camino de la perfección, que debería ser así. La amistad es una cosa que también tiene límites, no se puede entrar en la intimidad del otro. Lo fueron dejando hasta que sucedió lo que nunca debería haber sucedido. Y cuando vino había que cortarlo. No, un momento, tú de un lado y yo del otro, vamos a respetarnos como debemos ser respetados. Pero lo dejaron. David, además de andar con inteligencia, dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Dios, ¿qué nos está diciendo a usted y a mí? Que es necesario que tengamos un corazón íntegro, pues la casa que Dios nos ha preparado es pura. Fue Dios quien la hizo. Ella nos guarda, nos protege. Y si su corazón no es íntegro, hermanos, de nada valdrá. La revelación simplemente se irá, andará suelto pensando que está guardado por Dios. El enemigo entrará y le plantará lo que usted no quiere y cosechará un fruto amargo y muy sufrido, y que además le causará enorme perjuicio. Este hombre aprendió con Dios y Dios le mandó que dijera, en la casa que Dios ha creado para usted, esta fe maravillosa, en la cual descubrió a Jesús. Las personas que no lo conocen a Jesús se nos ríen, pensando que somos unos insensatos, incrédulos, pero sabemos lo que hemos encontrado. Pero es necesario que ande con el corazón sincero, que sea siempre de la verdad, que usted jamás en hipótesis alguna acepte cualquier propuesta del maligno. Cualquier plan maligno debe rechazarlo. Ande con el corazón sincero. Es aquel amigo que lo viene a invitar para ciertas cosas y usted lo acepta. Es aquel que viene a invitarlo incluso para crímenes. No digo que sea para matar a una persona, pero para el tráfico, para algo que nadie descubrirá. Pero ¿cómo que nadie lo descubrirá? Si hasta los propósitos del corazón el Señor Dios los conoce. Y el problema no es que los descubran los agentes de la ley, que ya es un serio problema. Irá a la cárcel y pagará el precio. Es aquel que no acepta soborno, aquel que todo lo conoce y que nos juzgará por lo que hicimos. Por eso no se puede. Ande con el corazón sincero a Dios. Dios, ponme en esta parte. Y si por acaso ya resbaló solo en pensamiento hasta en hechos, Padre, perdóname, yo quiero recomenzar. Dios, quiero volver al primer amor, quiero andar en esta casa con el corazón sincero. Y él dijo más, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Lo que es injusto no lo ponga. Hermano, déjeme darle un consejo, el mal es tan pernicioso, que solo de mirarlo ya se contaminó. Nunca mire con interés. ¿Qué podría tener? ¿Qué podría probar? ¿Qué placer? ¿Qué lucro me daría? No, no lo haga. No pondré delante de mis ojos cosa injusta.
Si es malo, yo no lo quiero, a mí no me interesa, muchas gracias, no me cuente la historia que no quiero ni oírla, no la ponga, pues es pernicioso a tal manera que lo contamina. Aborrezco la obra de los que se desvían. Los que se desvían no lo hicieron por acaso. Por detrás de la decisión de desvío, de traicionar, de romper, de hacer cosas malas, está todo el poder del infierno. Todos los demonios están por detrás. Y esa persona pagará el peor precio, como lo pagó Judas Iscariote. Hermano, aborrezca. David nos dice, aborrezco la obra de los que se desvían. Si usted apoya, ama, si tiene una solidaridad, por menor que sea con el error, el diablo también lo agarrará. Las cosas de Dios son cosas serias. Se desvió, está totalmente errado. La única salvación es que se arrepienta, lo confiese y vuelva al primer amor, pagar el precio necesario. No apoye, no ayude a nadie que se desvía, porque usted pagará un precio que jamás pensó que pagaría. David dice, aborrezco, no lo quiero. ¿Qué más ha dicho? Ninguno de ellos se acercará a mí, no permita que ningún mal se le acerque. Sea de Dios completamente, si es necesario, haga ayuno. Dios, el mal se me está acercando y yo no puedo de ninguna manera permitir que entre en mi vida. Antes que sea tarde. El golpe fue preparado, el lazo está siendo tirado. Pídale a Dios, Señor, sácame de este lazo. Dios lo sacará y usted sonreirá en la santidad, en la inocencia, y ahí podrá ir al cielo con Jesús. Déjeme orar por usted, Padre, mis palabras han sido pocas con relación a lo que debería haberse dicho. Pero Dios, sé que el mensaje fue actual. La palabra del cielo, Dios. Padre, ayuda a tu pueblo, a mis hermanos, a mis amigos que me ven por la televisión. Este beneficio que tú les estás brindando. Y hay gente clamando, Dios, yo estaba loco, era un necio y me perdí. Padre, salva a esta persona. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Y seguimos alabando a Dios con el show de la fe. En el nombre de Cristo. Ahora vamos a la novela de la vida real. Mi hijo Rafael, cuando tenía 3 años, él sufría con convulsiones y yo empecé a lo llevé al hospital aquella tarde. Y esa noche cuando me fui a dormir y cuando yo estaba durmiendo, yo me desperté como si alguien me estuviera sacudiendo, ¿sí? Adriana, tu hijo se está muriendo. Y él estaba morado. Lo llevé al centro médico aquí en Piñais. Llegamos allá, lo llevé a la enfermería, lo pusimos encima de la camilla. Venían los médicos, lo examinaban, no había nada que hacer, no respiraba, estaba así sin vida allí. Ya estaba frío, lo tocabas y era como si tocaras un muerto. Lo que Adriana no esperaba sucedió, un verdadero milagro de Dios. Él se sentó en la camilla, con la manito en su corazón. Es una cosa que me emociona al solo contar, ¿sí? Cuando yo lo recuerdo, ¿sí? El milagro fue la respuesta de Dios a la desesperación de un padre, el padre de Rafael, que en aquella noche de aflicción prefirió quedarse en casa orando. En la Biblia hay un pasaje que habla sobre la resurrección de Lázaro. Ahí comencé a pedir a Dios encima de aquella palabra. De ahí oré y fui orando hasta que después de un tiempo, cuando yo estaba orando, sentí aquella alegría en mi corazón, ¿sí? Y a partir de aquel momento fue cuando vi que se había realizado un milagro en eso. A la hora que todo eso pasó, yo vi el reloj para ver qué hora era. Y el reloj estaba marcada las 3 de la madrugada y comencé a oír la voz de ellos que estaban llegando. Y él estaba bien.
estaba sonriendo, conversó conmigo. Y todavía le dije a mi esposa Adriana, yo sé a qué hora Dios le volvió a la vida. Porque cuando él salió estaba muerto, pero yo sentí que sanó, eran las 3 de la mañana. Ella me dijo, exacto, miré el reloj y era esa misma hora. Es la primera vez que yo vi la obra de Jesús en nuestras vidas. A partir de ese día, todo cambió en la vida de la familia Silva. Rafael nunca más tuvo problemas de salud. Adriana, que no creía en Jesús, se convirtió y hoy es obrera junto a su marido y su hijo. De ahí en adelante gozamos de buena salud, siempre sobre todo él. Nunca más tuvo convulsiones, nunca más hubo nada de eso en la vida de mi hijo. Es un niño feliz, es un niño alegre, hoy él es obrero. Soy obrero, busco a Dios, me santifico, sí. Trabajo en los cultos, sirvo a Dios, es todo, sí. Sin Él nada soy, ¿qué puedo hacer, sí? Dios hace milagros realmente, porque tengo un milagro aquí dentro de mi casa. Es un milagro vivo, tanto que doy mi testimonio para decir a las personas que Dios hace la obra por completo, no las deja nunca a medias. Rafael es una bendición, gracias a Dios. Después de todo lo que pasamos, nuestra familia es muy unida, gracias a Dios. Y Rafael cada día con su existencia, él nos está mostrando la plenitud de Dios en su vida. Y hoy estamos más unidos. Hoy, día tras día, vemos que Dios actúa en nuestras vidas. Pero yo lo escojo a Dios, pero yo escojo ser amigo de Dios. Yo escojo a Cristo todos los días. Ya morí en mi vida, ahora vivo en la vida de Dios. Gloria a Dios. Vamos a analizar lo que ha ocurrido allí. El niño está sin vida y el padre prefiere quedarse en casa. Dios sabe cómo es que nos cambia. Alguien podría decirle, tú eres un padre desalmado, debes estar allí, pero ¿cuál sería la ayuda del padre allí? Él ayudó más en casa. Cuando entró delante de Dios, leyó, meditó en el pasaje de Lázaro, clamó a Dios, clamó hasta que vino la confirmación del Señor Dios. Y fue exactamente cuando la madre miró y el niño se pudo sentar después de estar como un difunto. Hermanos, en cualquier situación, agárrese a la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero no lo estoy entendiendo, entonces ore, medite en la palabra. Señor, ¿qué me estás diciendo aquí? Señor, tú lo prometiste, tú lo has dicho. Vaya y comience a orar. A veces hay algo que lo impide, Dios se lo muestra. Usted lo saca, se arregla con el Señor Dios. Y cuando sienta en su corazón aquella paz, aquella alegría, si Dios le dio la bendición, puede escribirlo exactamente. Jesús estaba en un cierto lugar y un hombre, el centurión, llegó y dijo, Señor, ven conmigo, mi hijo se está muriendo. Si no veis señales y prodigios, no creeréis. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Hombre, vete, tu hijo vive. Ahí el hombre creyó en la palabra de Jesús. Pero Jesús tuvo que lidiar con él, tuvo que llamarle la atención. Y allí está resumido. Cuando llegó allí su hijo estaba bien. ¿A qué hora había comenzado a mejorar? Ayer era la hora séptima. Era la hora en que Jesús le había dicho. Entonces debemos resolver el asunto con el Señor. No podemos desesperarnos, no. Ahí usted ora, con fe, y luego se desespera. Pero Dios, no estoy viendo el resultado. No, yo buscaré a Dios. Porque si Dios no interviene, no es posible. Después que el hombre hizo de todo y no tiene nada que hacer, solo Dios. El hombre no puede hacer nada. Ni el médico ni yo. Pero Dios sí que lo puede. ¿Y dónde lo hará? En mi corazón. Yo debo arreglarme con Dios. En el camino del Señor, que es el camino de la perfección, que es el camino recto, debemos comportarnos con inteligencia. Póngase de pie para hacer la oración. Hermanos, ¿qué dijo David? Me comportaré como un necio en el camino recto. Con inteligencia, hermanita. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, gracias, pues tú hablas. Gracias, Dios, pues sentimos que estamos haciendo algo indebido. Dios, es tu voz, te pedimos perdón y cambiaremos ahora. Yo sé que esta persona está orando, su corazón está gritando y está pidiendo, Dios, ayúdame. Y Dios ahora la está ayudando. Asuma la ayuda que Dios le está dando.
Asuma la sabiduría que Él está colocando dentro de su corazón. Y yo ahora lo bendigo y digo, diablo, quita tu mano de esta persona, toma tu dolencia, tu mal, vete ahora, en el nombre de Jesucristo. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor.